En diversas ocasiones hemos escuchado en este canal historias relacionadas con la brujería y la envidia. Quizás porque a la gente le gusta mucho escuchar historias sobre este tema, o porque en nuestro mundo existen personas tan malintencionadas que solamente se dedican a hacer el mal, aunque a ellos no se les haya hecho nada. Este mal puede haber sido hecho hacia algún miembro de nuestra familia, o incluso a nosotros mismos. Podemos ver cómo hay mentes tan dañadas, capaces de todo para hacer sufrir a alguien más. Esta vez traigo a ti una nueva historia, la cual casi tiene consecuencias fatales, gracias a la envidia de una persona que tenía doble cara, que decía querer a la persona que le enviaba todo este mal. Ella no había hecho más que ser una persona retraída y un poco tímida. Si tú también conoces alguna historia relacionada a este tema, o te gustaría compartirnos algo en los comentarios, puedes hacerlo. Estaré encantada de poderte leer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, si es que todavía no lo haces. Comparte este video para que cada día seamos más en esta pequeña comunidad. Recuerda, a veces no puedes confiar ni en tu propia sombra. Esta es una historia familiar, la cual ocurrió hace ya muchos años. Por lo tanto, yo no fui testigo ocular de ella, aunque sí se me ha contado esta historia, aunque sea por partes, ya que a mi familia no le gusta mucho tocar este tema. Fue algo que los lastimó, fue algo tan fuerte que muy pocas veces hablan sobre ello, pues casi tiene consecuencias fatales. De vez en cuando, ya sea mis abuelos o mis tíos, hacen comentarios relacionados con esta historia, aunque suelen tener mucha precaución cuando tratan de ella. Uno que otro detalle se les va saliendo poco a poco. Así que fue como yo me pude enterar sobre ella, cómo la pude conocer por completo, aunque yo no haya estado en aquel lugar. Todo comenzó y no sabían hasta qué punto iba a llegar. Mi familia tenía un corazón muy noble, en el cual no cabía la idea de que existiera tanta maldad como a la que fue sometido un miembro de la familia. Todos vivían en el mismo barrio, incluso en la misma calle. Por ello, y por la pequeña tiendita que tenían mis abuelos, eran muy conocidos. Se destacaban por su amabilidad y el buen trato a los clientes. Cuando mi tía Raquel, quien era la más pequeña de sus hijos, estaba en su plena juventud, conoció a un chico, quien era recién llegado a aquel barrio. Primero, se hicieron muy buenos amigos, y su amistad fue creciendo poco a poco, hasta que un día se hicieron novios. Pocos meses después de esto, Daniel le pidió matrimonio a mi tía, de la manera más romántica que una joven puede imaginar. Todo fue perfecto. Ambas familias se llevaban muy bien. Por ello, y por ser la más pequeña de todos los hijos, mis abuelos lanzaron la casa por la ventana el día que mi tía se casó. Ella era una joven muy diferente a las demás, pues siempre fue una niña y señorita, sumamente consentida, bien educada, un tanto retraída. No solía convivir mucho con las demás personas. Se destacaba por su forma de vestir, ya que era lo que en México se conoce como una chica fresa. Siempre bien alineada, muy arreglada. Esto la hizo la víctima perfecta para que las demás chicas que vivían en la colonia se expresaran de manera despectiva sobre ella. De todo esto, mi tía se había enterado gracias a que se lo contaba su fiel amiga, Juliana, quien siempre le informaba todo lo que decían sobre ella. Mi tía confiaba plenamente en su amiga, pues casi crecieron juntas, tenían los mismos años, ¿verdad? Que siendo amigas. Incluso ella le ayudaba a planear gran parte de la boda.
Jamás podría haber pasado por la cabeza de mi tía o de mis abuelos todo lo que esta persona sería capaz de hacerle a mi tía. Aparentaba quererla mucho, pero en realidad ella le tenía mucha envidia a mi tía. Le hacía comentarios pasivo-agresivos, pero ojalá eso hubiera sido todo. Pero no solo eran malas vibras las que ella le enviaba. Mi tía se dio cuenta cómo su amiga se le había insinuado a su esposo. Él mismo se lo dijo, pues no tenía intención alguna de engañarla. Mi tío Daniel realmente la amaba. Ella no podía creer que fuera capaz de hacer eso. Por su curiosidad, buscó una persona que le leyera las cartas, a ver si era verdad lo que mi tío le había contado. Al llegar a aquel lugar, le dieron una tirada, en la cual el señor le dijo que ella tenía una infinidad de trabajos, los cuales habían sido realizados por una persona que ella quería mucho, pero la estaba traicionando, que los celos la invadían, que no podía ver cómo ella saliera adelante, o que tuviera lo que ella siempre quiso, un buen esposo, una linda casa, que cada una de las cosas que mi tía tenía, su amiga le envidiaba, que quizás ella no creía en todo esto, pues confiaba ciegamente en Juliana. Pero ella era aquella persona. Le confirmó el señor que ella se le había ofrecido a su marido, y él se había negado. Ella lo amenazó, diciendo que mi tía le criaría a ella y no a él, pues casi eran hermanas. El señor le dijo que quizás ella no creería todas estas palabras, pero que si acaso quería ayudarse, revisara en el patio trasero, en donde ella tenía algunas plantas, que en ese lugar encontraría algo de tierra removida, que excavara y sacara lo que ella encontrara. Y así fue. Buscó el lugar donde había tierra removida, excavó y ahí encontró todo tipo de trabajos, entierros, amarres a mi tío Daniel, cierre de caminos, entre otras muchas cosas más. Se preguntarán, ¿cómo es que todo esto llegó al patio de mi tía? Esto fue porque cuando ella salía, le encargaba su casa a aquella persona en la que más confiaba. Sabía que mis abuelitos y mis tíos no tendrían el tiempo necesario para ir a cuidar a sus mascotas. Por ello se le encargaba a su amiga Juliana. Ella aprovechaba este tiempo para enterrarlo todo ahí, en su propia casa. Mi tía sacó todo lo que encontró y lo quemaron, pensando que con esto se podrían librar de todo aquel mal. Pero no podían estar más equivocados. A pesar de que mi tía corrió a Juliana de su casa y se alejó completamente de ella, diciéndole que sabía que era lo que ella había hecho y que todo este tiempo le había deseado el mal a ella. La persona que más quería era la que le estaba haciendo tanto daño, la que le quería quitar todo, el marido y la casa, la que no la quería ver más. Mi tía la corrió y nunca más la volvió a ver. Poco tiempo después, su salud decayó mucho. Estaba pálida, demacrada. Casi llegaba hasta los huesos. Incluso comenzó con comportamientos raros, agresivos. Dejó de comer. Tenía pesadillas todo el tiempo. Por ello prefería no dormir. En casa siempre se escuchaban ruidos extraños, por lo cual decidieron mandarla a bendecir. Había sombras extrañas, las cuales todos los que entraban a la casa las veían. Primero pensaban que era solo su imaginación, pero no todos podían imaginar lo mismo. Eran sombras grandes, negras. A veces se movían las cosas.
Se escuchaba cómo caminaban en los pasillos. Pensaban que con la bendición todo quedaría limpio. Pero esto no fue así. Aquel mal, con la bendición, solamente se había alborotado. Todo comenzó a empeorar, poco a poco. Mi tío fue a hablar con el sacerdote y le contó que todo se había empeorado. Él les comentó que quizás algo se había adherido a mi tía, producto de la brujería que le habían realizado. Muchas veces, cuando a alguna persona le hacen brujería y ésta es susceptible a los espíritus, puede quedar poseída. Cabía una gran posibilidad de que este fuera el caso de mi tía, ya que comenzaba a ser muy agresiva con las demás personas. Hablaba palabras que nadie conocía. El padre le recomendó que la llevaran a la iglesia y que fuera acompañada solo por familiares, que fueran muy cercanos y que tuvieran una fe inquebrantable. Que, si mi tía estaba poseída, tenían que tener corazón y estómago para todo lo que se viniera. Al llegar a la iglesia, mi tía se rehusaba a entrar, así que entre todos sus hermanos y mi abuelo la cargaron para meterla. Eran más de 4 personas y no podían con una mujer de complexión delgada y de talla pequeña. Después de mucho esfuerzo, estando mi tía dentro de la iglesia, el padre les pidió que rezaran, que pase lo que pase, no dejen de rezar, que no soltaran el rosario que tuvieran en sus manos, que cada cuenta acercaba a mi tía a ser liberada, que no pararan por nada, vieran lo que vieran, escucharan lo que escucharan. No podían dejar de rezar por ella. Entonces, pues, el sacerdote comenzó a practicar el exorcismo. Y mis tíos me cuentan que cerraban los ojos y los apretaban con mucha fuerza, ya que desde la garganta de mi tía salían gritos desgarradores, voces que nunca antes habían escuchado. Parecía como si hablara algún animal, una bestia, en una voz muy gruesa. En un momento, dentro de aquel ritual de exorcismo, su cuerpo no pudo más y se desvaneció por un pequeño momento. Luego de ello, se levantó y, tal cual aparece en las películas, comenzó a levitar por el aire. El padre les dijo que no se asustaran, que pensaran en ella y que siguieran orando. Ella comenzó a reírse a carcajadas. En ese momento, y sin explicación alguna, los focos del templo se reventaron. Los cirios y las velas que tenían encendidos casi se consumían por completo. Tenían una llama que casi llegaba hasta el techo. Mis tíos no podían seguir rezando. Además del miedo por aquellas escenas, peores que las películas de terror, había algo que les impedía rezar. No podían hacerlo. Ya no recordaban los rezos. El padre, a pesar de todo, continuó con el exorcismo, alentando a mi familia a que no pararan de orar, y que si algo se los impedía, solo pensaran en mi tía, que tomaran el rosario fuerte entre sus manos, y recordaban que solamente necesitaba la ayuda de Dios para poderse liberar. Fueron varias sesiones de exorcismo similares a esta, a las cuales mi tía fue sometida. En la última de ellas, salió una voz diferente a las demás. En esta ocasión, era una voz dulce,
de un hombre, el cual les dijo que no se preocuparan, que él sería el encargado de ayudar a que mi tía por fin se pudiera liberar de todo aquel mal. Y así fue. Mi tía por fin se pudo liberar de ello. Posiblemente fue ayudada por algún ángel, quizás su ángel custodio. Después de todo aquello, mi familia se acercó más a la iglesia. El padre les confirmó que aquel suceso había sido causado por la brujería que le habían realizado a mi tía, pues si no se está protegido adecuadamente, todo este mal puede llegar fácilmente a nuestra alma y nos hace sumamente susceptibles a los ataques demoníacos. Por ello, tener una protección adecuada es sumamente importante, pues en esta ocasión mi tía se pudo salvar, pero quizás existan muchas otras historias cuyos finales distan mucho de ser felices. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez habías escuchado que fuera posible que existiera posesión demoníaca por algún trabajo realizado de brujería? ¿Qué opinas de ello? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Te invito a que si este video fue de tu agrado, te suscribas a mi canal, le des like y lo compartas con tus amigos. De esta manera, yo podré traerte casos similares a este, con temas relacionados con el mundo esotérico. Por ahora, esto es todo. Espero que este video sea de tu agrado. Te envío un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Buenas noches.